Hubo un tiempo en el que mencionar a Colombia era suficiente para cambiar la cara de una persona. Al aterrizar, muchos extranjeros recibían exactamente la misma advertencia. Tenga cuidado, no salga de noche, no confíe en nadie. Y durante muchos años, esa fue la imagen que el mundo conoció de Colombia. Pero hoy pasa algo completamente distinto. Miles de personas viajan a Colombia y muchos terminan diciendo la misma frase. No era lo que imaginaba. Entonces me hice la misma pregunta. ¿Cómo pasó Colombia de dar miedo a enamorar a millones? A comienzos de los 80, en una Colombia desigual y violenta, la mafia comenzó a apoderarse del país. Durante mucho tiempo, la historia del país fue contada por quienes informaban sobre lo extraordinario. Y lo extraordinario casi nunca era una buena noticia. Durante años, las imágenes que recorrían el mundo hablaban de violencia, narcotráfico, secuestros y conflicto. Era lógico que millones de personas construyeran una idea de Colombia sin ni siquiera haberlo pisado. Pero entonces, algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro. Tampoco ocurrió porque desaparecieran los problemas. De hecho, muchos de ellos siguen existiendo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pita, chicharrón, morcilla, parta, frijoles, todo junto. Con el paso de los años empezó a ocurrir algo curioso. Personas de todas partes del mundo comenzaron a visitar Colombia. Nunca puedo regresar a Alemania otra vez. Y muchas regresaban diciendo exactamente lo mismo. No era lo que esperaba. Quiero volver. Este país me sorprendió. Donde se vende el café más rico del mundo. Salud. Y lo extraño es que no todos visitaban las mismas ciudades. Algunos recorrían Cartagena, otros Medellín, Bogotá, el Eje Cafetero, el Amazonas, incluso pueblos pequeños. Y aún así, había algo que casi se repetía en todas las historias, pero todavía no entendía qué era. Pensé que tal vez era el café, o quizás los paisajes, o la comida. Pero cuanto más escuchaba sus historias, menos sentido tenía esa respuesta. Mi primera respuesta fue la misma que probablemente cualquiera tendría. Pensé que el mundo se había enamorado del café colombiano. Después pensé en los paisajes, en las montañas, en las playas, en su gastronomía. Incluso pensé en el acento. Pero había un problema. Ninguna de esas cosas explicaba lo que estaba pasando. Porque el mundo está lleno de países con montañas espectaculares, playas increíbles, ciudades hermosas, comida extraordinaria
incluso con menos problemas sociales que Colombia. Entonces, ¿por qué tantas personas terminan hablando de Colombia con un cariño tan difícil de explicar? Uy, ya están grandes, ¿cierto? Pero no perdía tiro, miren. Este modo. Fue ahí cuando empecé a notar algo que aparecía en casi todos los videos, en casi todos los testimonios y en casi todas las historias de quienes habían estado aquí. Curiosamente, casi nadie hablaba primero del lugar. Siempre terminaban hablando de otra cosa. Sí, sé que suelo maravillarme con la naturaleza, lo admito, la amo profundamente, pero este lugar es realmente especial. Su grandeza se percibe tanto desde el suelo como desde el cielo, cuando se sobrevuela toda esta belleza natural. Argentina, llegamos a Colombia, un país que me hace especial ilusión por su geografía, por su gente, por sus paisajes, por su delicioso café. Entonces empecé a escuchar con más atención y me di cuenta de algo curioso. Cuando un extranjero habla de Colombia, casi nunca empieza hablando de café, ni de las montañas, ni siquiera de las playas. Empieza hablando de una persona, del taxista que terminó recomendándole un restaurante, de la señora que le explicó cómo llegar, del vendedor que lo hizo reír, del vecino que lo invitó a un café, del desconocido que terminó tratándolo como si lo conociera de hace años. Y fue ahí cuando empecé a sospechar que nunca fueron los lugares, porque todos visitaban ciudades distintas, comían cosas diferentes, recorrían lugares completamente opuestos, pero al regresar, las historias terminaban pareciéndose, y eso ya no podía ser una coincidencia. Durante mucho tiempo pensé que Colombia había cambiado, pero creo que estaba equivocado. Colombia nunca dejó de tener problemas, muchos de ellos aún siguen ahí, y sería un error ignorarlos. Pero tampoco dejó de tener algo que durante muchos años nadie mostró: su gente. Las redes sociales hicieron algo que antes era imposible. Permitieron que millones de personas conocieran una Colombia que no aparecía en los noticieros. La Colombia donde un taxista termina recomendando los mejores lugares de la ciudad. Donde una señora te invita a un tinto sin conocerte. Donde un vendedor termina haciéndote reír. Donde un desconocido puede hacerte sentir bienvenido. Quizás por eso tantos extranjeros vuelven hablando de personas, mucho más que de lugares, porque los paisajes se fotografían, la comida se prueba, pero la manera en que un país te hace sentir, esa nunca se olvida. Tal vez Colombia nunca pasó de dar miedo a enamorar al mundo. Tal vez Colombia siempre fue las dos cosas. La diferencia es que por primera vez el mundo tuvo la oportunidad de conocer la otra mitad de la historia.